Hola, bienvenidos. Soy José Juan Márquez de Archi España. Comenzamos esta nueva presentación como un año más de Archicad 23, en este caso, donde vamos a mostrar, bueno, desde que salió Archicad 23 la versión internacional y desde que se hizo la presentación mundial, ya hemos tenido ocasión de ver a través de los distintos canales, ya sea por YouTube o la propia página de Graphisoft, las novedades que incorpora. Muchas de ellas no las veremos hoy. Nosotros vamos a mostrar, estoy navegando a través de la página web, donde hoy, justamente hace unas pocas horas, se ha dejado disponible la descarga de Archicad 23 en español. La hemos tenido disponible en la versión internacional. Ahora, a través de la página web de graphisoft.es, podemos descargar, o .com, evidentemente, iniciando sesión con el ID de Graphisoft, que seguramente todos tendréis, y si no lo tenéis, os animo a que os registréis. Podéis y tenéis disponible la descarga de Archicad 23 en español. Será muy interesante que la probéis. Muchos de vosotros tenéis suscripción, así que eso es lo que queremos un poco contar hoy. Pero no queremos dejar de contar qué es lo que incorpora en este caso Archicad en cuanto a novedades. Las principales y las que va a versar la presentación de hoy van a ser las herramientas Pilar, Viga y Apertura. Pilar y Viga absolutamente rediseñadas y Apertura como elemento nuevo. Ahora veremos qué es lo que nos ofrece. Y también, por supuesto, se han mejorado distintas conexiones con programas que ya tuvo Archicad Conexión, pero que ahora son más directas y más optimizadas. No dejamos de pensar que estas conexiones son muy importantes para un potencial uso del Bing de una forma seguramente más alto nivel. No creemos que en estas presentaciones, puesto que hay muchos vídeos y ya se ha visto, sea el uso habitual de cada uno de nuestros clientes o de los clientes. Es verdad que puede ser interesante mostrar en otros seminarios, también lo haremos, y si no, no dejéis de llamar a Archi España. Ahora que digo Archi España, es importante hacer mención que, como ya se os notificó desde hace o a principios de verano, hicimos el cambio de nombre, con lo cual, si queréis recoger más información, os animo que en la propia página de archiespaña.es expliquéis en quiénes somos y de dónde venimos y de qué manera es nuestra historia. Hemos sido Graphisoft España, Archicad España, y ahora pasamos a ser Archi España como distribuidores de Graphisoft. Bueno, una vez dicho esto, vámonos al modelo donde, en el entorno de Archicad, como siempre hacemos, vamos a intentar explicar cosas interesantes sobre estas novedades. Siempre lo queremos hacer o tratamos de hacerlo a través de un uso práctico. No es un seminario de formación, pero tiene un carácter didáctico, y esto siempre queremos darle una practicidad al uso de las herramientas nuevas de Archicad y que nos ofrecen. Como digo, nos vamos a centrar ahora en las herramientas Pilar, Viga y Aberturas, y lo haremos sobre un modelo que ya conocéis. Lo hemos utilizado para muchos seminarios, para todas las novedades de Archicad, también para cursos que hacemos de Archicad. No dejaremos de usar otras estructuras para explicarlo, por supuesto, pero veíamos que este modelo se prestaba precisamente por tener muchos elementos de viga y pilar. A lo mejor la herramienta abertura no se prestaba, de hecho lo haremos un poco aislando el modelo, pero podemos explicar perfectamente de forma práctica qué es lo que nos ofrece. Bueno, pues vamos a primero a mencionar qué es lo que nos ofrece estas nuevas pilares y vigas. Desde ya bastantes versiones, cuando nace Muro Cortina en Archicad, el sistema, es la forma en la cual empiezan a trabajar las herramientas Archicad para ser más especializadas. Ya lo recogió la escalera, lo recogió las barandillas, también el nuevo Muro Cortina en versión anterior. Ahora lo recogen los pilares y las vigas. Esto hace que para acometer estas opciones que nos van a dar mejores ediciones, que los elementos van a tener partes de esas vigas y pilares en segmentos, que vamos a poder controlar cómo acaba y cómo tienen intersecciones intermedias, que vamos a poder modificar curva vertical
verticalmente, no solamente de forma horizontal, ejes X e Y, y vamos a poder utilizar, esta paleta flotante se va a adaptar a nuestro modelo de una forma bastante contextual e inteligente, como siempre hace Archicad. Bueno, el cambio más evidente ha sido la interfaz. Ahora no es un elemento como antes, donde se describía o se definían los atributos de un pilar y de una viga, sino que ahora contamos con esas subpartes que conforman el sistema de composición de nuestras nuevas herramientas. Vamos a hacerlo, como decía, apartando lo que ahora no nos interesa del modelo. Este es justamente el modelo donde vemos la estructura y aquí es donde vamos a poder aplicar estas novedades que nos incorpora Archicad sobre pilares y vigas y más tarde sobre aberturas. Evidentemente la aplicación va a ser de muchas índoles, pero la que nosotros podemos nosotros aplicarlo es sobre los elementos que teníamos. Tenemos unas pérgolas, unos elementos que eran de hormigón o trataban de ser de materiales de fábrica. Vamos a utilizarlo para explicar cómo llegamos a este tipo de geometrías, no a través de la herramienta forma, que siempre podemos clasificar como herramienta piga o pilar, sino como elementos propios de pilares y vigas. Vamos a hacerlo en este entorno de prefabricados en primera instancia para ver cómo podemos cambiar los elementos de una forma siempre distintas maneras que Archicad nos permite hacer los cambios, analógicas, digitales, analógicas o gráficas, y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Vamos a primero seleccionar el antiguo pilar que nos informaba o nos daba Archicad 22, que si entro en definiciones vemos ese cambio del que hablaba yo hace un momento. El cambio más evidente es la posibilidad de hacer que nuestra viga sea de una sola sección o que tenga segmentos que podremos añadirlos de esta forma tan sencilla. Archicad ha ido partiendo en mitades, en este caso, de cada uno de los que yo he elegido, que podremos decidir si pueden ser o van a ser porcentajes o distancias concretas, que podemos borrarlos según necesidades y que cada uno de esos segmentos va a poder tener sus propios definiciones, ¿de acuerdo? Vamos a poder hacer que una parte sea curva o circular o rectangular o un perfil personalizado que nos darán muchísimos juegos. No olvidemos que los perfiles personalizados podrán ser paramétricos y a partir de ahí podremos hacer muchísimas modificaciones de forma gráfica en nuestro modelo. Cada uno de estos elementos va a tener una clasificación independiente, clasificaciones que podrán ser de distintas índoles también, dejo la información. Aquí vemos distintas clasificaciones que tendríamos de versiones de Archicad heredadas y que nosotros podemos incorporar para que luego, de cara a guardar a un IFC, tenga la clasificación que nosotros queremos. Muy importante en estas clasificaciones, ahora, si veíamos que por una cuestión de crecimiento, evidentemente, del IFC, teníamos clasificaciones más o menos simples, es decir, este pilar para mí podría ser un pilar como tal, solamente, teníamos esa posible clasificación. En versión de Archicad 23 ahora disponemos de una más extensa opciones de clasificaciones. Es decir, que podemos, por supuesto, clasificar hacia un pilar, pero haciendo que sean segmentos o pilastras inclusive, o dentro de cimentaciones más opciones, o dentro de vigas muchas más opciones. Todo esto también incluido a los materiales de construcción que podrán tener clasificaciones para que los propios materiales de construcción de Archicad lo incorporen. Bien, decía que eso era lo más evidente, ahora lo veremos, que cómo se va a grafiar en planta también tenemos muchas distintas opciones, al igual que las opciones de visualización de Archicad. Vamos a tener más potencia de visualización para que sea más gráfico, vamos a ir viéndolo, y clasificaciones específicas de todo el pilar, independientemente de que cada uno de los segmentos tenga una clasificación, el propio pilar de forma entera va a tener su clasificación propia. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a hacer un cambio lo más rápidamente posible, haciendo que nuestro pilar circular, vamos a hacer que sea, en este caso, rectangular. Vamos a darle un poco más de sección, vamos a decirle que sea de 15 por 15, un poco escaso para ser de un material de hormigón, pero vamos a hacer este cambio.
Vemos el cambio que acabamos de mostrar. Esto lo hacía Archicad antes, igual que ahora, no hay ninguna diferencia, pero sí que vamos a hacer que este elemento, que para que se vea de forma más gráfica, voy a hacer algunas modificaciones en las vigas, también para explicar esto, evidentemente, y de esta forma conseguiremos que se vea de un solo golpe de vista. Lo primero que vamos a hacer es cortar estas vigas, en este caso para dejar trozos o el trozo que pretendo que nuestro pilar recoja en altura. Esto que estamos haciendo lo hago a propósito para que se vea que si bien Archicad sabemos que hace por intersección de materiales de construcción las intersecciones de forma automática, yo me voy a ocupar en este caso de hacerlo lo más gráficamente posible para que se vea, ¿de acuerdo? Es decir, que no haya intersecciones entre los elementos, sino que me encargue yo de hacerlo. Ahí vemos cómo el pilar ahora tiene una altura superior. He cortado incluso las vigas. Voy a hacer que estas dos vigas tengan otro perfil. Es rectangular ahora de 30 por 15. Vamos a hacer que tenga otro perfil, como digo. Hacemos que sea no circular, sino personalizado, y dentro de los personalizados vamos a elegir este perfil. Bueno, no lo he mostrado, es un perfil en forma de T, con unas dimensiones que se amoldan a nuestro modelo, evidentemente. Ahí lo estamos viendo. Y ha perdido sección en la zona de ese alma, no sería un alma, bueno, sí, un alma en este caso rectangular. Vamos a hacer más modificaciones. Una de las cosas que hemos hecho de forma analítica en la definición ha sido insertar segmentos. Ahora, con un pilar seleccionado, podemos perfectamente hacer un clic y elegir en la paleta flotante, que era lo que decía al principio, la posibilidad de colocar un punto de corte a nuestro pilar para que sea un segmento. Lo he hecho gráficamente, adaptándome a ese canto de las vigas que estamos viendo. La inserción puede ser gráfica o también por medio del informador. Vemos que el informador está esperando la entrada, será parcial la introducción y ha hecho que sean 10 centímetros. Lo voy a repetir en esta parte baja. Vamos a decirle que también tenga 10 centímetros porque esos segmentos que estoy haciendo los voy a ir, vemos que no aparece ningún elemento de marca cuando lo quitamos la selección. Y podemos hacer modificaciones a través de las definiciones o, como ya hemos visto en otras herramientas que decía, el muro cortina, la escalera, la barandilla, por medio de editar. Editar nos dejará en un entorno donde podemos modificar perfectamente nuestra viga, en este caso, viendo que se vea el entorno o no. Y ahora quiero hacerlo desde una parte de un cambio absolutamente analítico, a través de las definiciones. Es decir, yo puedo entrar en la definición de mi pilar y ver que en los segmentos se ha producido el cambio que he hecho. Es decir, esos elementos que he introducido gráficamente me los marca. Me da el tanto por ciento de pilar y las distancias que yo he marcado, 10 centímetros en este caso por arriba o por abajo, y puedo seleccionar cada uno de ellos, se me iluminará, ahí lo tenemos, cada uno de ellos 10 centímetros, en este caso 10,6, el restante, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer que esas medidas que estamos, o esas intersecciones, que tengan distintas medidas. Lo podemos hacer desde aquí, pero creo que será mucho más gráfico si lo hacemos desde la pantalla 3D. Lo que hago es entrar en el entorno de edición y selecciono el segmento únicamente que yo quiero modificar. Lo que vamos a hacer ahora es decirle que no estén encadenadas las dos medidas y vamos a decirle una modificación que en este caso será 30 centímetros. En el sentido en el cual nosotros hemos introducido esa información, se modificará. No era en esta dirección, así que en cualquier momento podemos hacer el cambio. Vamos a decirle que vuelvan a ser 15 centímetros y le decimos que sí que crezca en sección perdón, no 13 centímetros, sino 30. Y vemos que lo recoge esta información. El cambio ha sido en toda la sección del segmento. Pero podemos en cualquier momento hacer que los elementos no sean prismáticos o una sección a lo largo de todo su eje, sino que vemos que podemos hacer que tenga
otro tipo de dimensión en uno de sus lados. Lo voy a hacer gráficamente también para que se vea, es decir, desde aquí mismo nosotros en la paleta flotante nos ayuda a que o bien giremos esa sección, la cual también aplicaremos, o como es el caso, la modificamos en altura, o como ahora estoy haciendo, que esta distinta dimensión la hagamos como vemos. Gráficamente hemos modificado los distintos segmentos. Vamos ahora a aplicarlo para ver cómo se comportan en la intersección de pilares y vigas cuando necesitemos hacer cualquier tipo de nudo y demás. Si seleccionamos ahora, bueno, vamos a salir del modo edición, esto es el resultado de las modificaciones que hemos hecho y lo que hacemos ahora es algo muy parecido, pero sobre la herramienta viga. Elegimos que queremos insertar de forma gráfica en este caso y analíticamente, introduciendo la distancia, quiero que sean 10 centímetros, introducimos ese nuevo punto. En este caso es un perfil personalizado con marcadores, es decir, vamos a verlo enseguida, creo. Vamos a seleccionar, igual que hemos hecho, este perfil me permite modificar, por supuesto, su altura sin que se modifiquen el resto de parámetros. Y modificando el resto de parámetros también me permite esto que voy a hacer a continuación, que es decirle, vamos a acercarnos para que no aparezca ahí esos puntos de captura, ahí, que podemos hacer que el marcador, ese ancho de ala que tenía, pues sea la totalidad para que coincida en un, podía haber dicho que fuese un perfil perfectamente rectangular y habérselo dado, pero en este caso no quiero dejar de perder ese perfil, no sé que creciese o no tuviese ese encuentro en otro lugar, esta viga, y vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es decirle que es trapezoidal y de igual forma ahora nos vamos a adaptar gracias a los marcadores o a los modificadores que tenga esa sección. Salimos de aquí del modo edición y esto es lo que hemos hecho. Por supuesto, estas modificaciones están marcadas de forma absoluta en cada uno de los segmentos. Cuando yo elija el segmento que sea, me va a decir cuáles son sus medidas, de 30 a 15, coincidentes perfectamente con lo que estábamos diciendo y eligiendo que es un porcentaje o una medida concreta. Bien, pues efectivamente conseguimos si hay algún tipo de error o modificación que tengamos que hacer posteriormente, de igual forma la podemos hacer. Es decir, me he dado cuenta ahora mismo que esta viga necesita o que nos gustaría que tuviese otra medida para adaptarla. Pues lo mismo, podemos seleccionar el segmento y el segmento modificarlo, en este caso así, en altura, perdón, podemos modificarlo así, como dije, en altura, ahí, cuando estaba hablando, pues no lo marqué, ahí lo vemos, para que coincida perfectamente y no haya un elemento, una arista o cualquier cosa que nosotros no tuviésemos deseo de que así fuese. Bien, en el otro extremo no he cambiado esa viga. Tendríamos la opción de coger atributos, dárselos y girarla o hacer lo que necesitásemos. Creo que en este momento lo más útil sería decirle que haga una simetría con copia de nuestro modelo y a partir de aquí ahí tendríamos la intersección de nuestras vigas. Serán en este caso iguales en dimensiones, con lo cual en el otro extremo coincide perfectamente. Vamos a hacer otra modificación sobre la viga, en este caso lo que sería esta especie de correas, no serían tales, sino que vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos, en este caso, reconociendo no porcentajes, sino mitades. Ahí vemos el punto que quiero insertar. ¿El qué? Pues un nuevo segmento. Con ambas seleccionadas vamos a entrar en modo edición porque quiero seleccionar ambos segmentos y vamos a decirle que los dos son con distintas secciones en un extremo y en otro. Puedo seleccionar a una perfectamente y esto también nos lo otorga o nos lo va a otorgar el perfil que nosotros elijamos. Ahora es un perfil rectangular, pero yo quiero que no sea un perfil rectangular, sino uno personalizado, el cual elijo que sea este, ambas a la vez, pero le hemos dicho que sea, como he dicho,
trapezoidal. Pues selecciono uno de ellos, quitamos la selección de los dos, quiero seleccionar solamente uno, me acerco para que se vea lo que vamos a hacer y elegimos el marcador. Este perfil tiene esta posibilidad de modificar ese marcador, no modifica el resto, y el otro que vamos a seleccionar ahora, vamos a decirle que solo quiero seleccionar uno, este, y ahora de igual forma, ahora es gráfica, antes fue introduciendo con el teclado, ahora es gráfica. Salimos del modo edición, con lo cual lo que conseguimos es, vamos a cancelar aquí esa ventana de selección, un perfil diferente, en este caso en altura. De igual forma, si queremos que bueno, no sería muy habitual, pero imaginemos que tenemos una viga que no es recta o incluso tuviese contraflecha, ¿de acuerdo? Pero no vendría a una contraflecha a ayudarnos. Porque no queremos grafiarla seguramente. Pero antes teníamos la posibilidad de modificarlas en su geometría y en su posición, pues su geometría ahora me permite modificar el qué. Verticalmente, voy a hacerlo así muy exagerado, así, y si subo para arriba lo vemos, verticalmente el eje de nuestra viga. En este caso vamos a decirle que sea, pues como la otra, vamos a decirle que tenga 10 centímetros y ahora lo que hemos hecho curvarla. Lo haremos de forma más importante, por supuesto. Ahí vemos cómo aparece curva, con una pequeña contraflecha en este caso, pero curva enrasada con la otra que tenemos. Si quisiéramos que nuestras vigas tuviesen las mismas atributos unas y otras, podríamos también seguramente, para darle una aplicación muy clara a esto, es decir, que queremos cortar esta viga así contra, por ejemplo, contra esta. La hemos cortado de igual manera que hicimos, seleccionar esta y cortarla contra esta. Nos podemos deshacer, podemos deshacernos del trozo que es sobrante y ahora podríamos coger atributos de este pilar e incluso dárselos a este, ahí vemos, e incluso coger atributos de esta viga y dárselos a esta. Estaríamos, bueno, en este caso justo se lo estaríamos dando en el otro extremo, así que vamos a hacer lo siguiente para que recoja los atributos de un solo golpe. Vamos a hacer lo que a continuación vamos a hacer. Vamos a colocarle aquí un nuevo, esto sería una forma muy rápida, nos vendría muy bien. Gracias a que hemos puesto dos segmentos, si le damos los atributos de esta a esta, podremos conseguir que los atributos se hagan de forma directa. Le hemos dado unos segmentos con unas medidas inventadas, pero como consecuencia de recogerlos con el otro, tenemos esa posibilidad absolutamente rápida. Acabar esto es igual de sencillo que antes. No voy a repetir esa opción, sino que le hago una simetría y esa simetría me va a permitir que esto sea absolutamente fácil y rápido. Bueno, conseguimos muy sencillamente que un solo elemento, no olvidemos que esto de cara a guardar a IFC tenga ese carácter de información como un solo pilar y cada uno de los segmentos información de cada uno de estos. Lo tendremos disponible a la hora de transmitir los datos a través de BIM, no solo de modelar en Archicad, que evidentemente nos da mucho juego. Vamos a ver esto mismo a través de la inserción, en este caso una zapata. Tengo aquí bueno, ahí vemos el muro de hormigón con unas vigas de apoyo, unas zapatas, perdón, no digo bien, unas vigas y unas también de reticular. Pero ahí en esa intersección, esas vigas reticulares, vamos a insertar una zapata. La zapata que voy a insertar va a ser a través de la herramienta viga, evidentemente, y vamos a elegir, por ejemplo, esta, pero no voy a insertarla sin más, sino que voy a determinar cómo es. Entro en su definición, esto también lo podemos hacer cuando nosotros determinemos, vamos a decirle que ese elemento lo vamos a decir que sea de un solo. ¿Veis? En cuanto hago la opción de que sea un solo segmento, le decimos OK y lo quitará, nos dejará las dimensiones que nosotros podemos gestionar. Bueno, es importante también decir que lo que os decía al principio, si nosotros ya antes de, cuando nosotros queramos, cuando decidamos, decimos que son elementos y que esos elementos tienen una clasificación, esto es, lo podemos obviar, pero es muy importante que cuando nosotros necesitemos hacer la clasificación, la hagamos. Si decimos que es una cimentación y que es zapata de cimentación, pues a partir de ahora
tendrá esa clasificación cuando guardemos, no será un pilar. Bien, pues vamos a insertarlo. Podemos insertarlo de diversas maneras. Vamos a bajar un poco aquí para que sea fácil recoger cuál es ese eje, porque quiero colocar ahí, si me muevo, ahí vemos esa línea guía que hemos utilizado y que vamos a utilizarlo también en este sentido. Ahí tenemos, esa es la intersección donde yo quiero colocar mi pilar. En este caso, vemos que puedo adaptarlo a la altura conforme lo inserto. Esto es muy interesante, ¿vale? En el método geométrico, y esa será la altura o el canto, mejor dicho, que va a tener. Pues igual, si es pero resulta que quiero aligerarlo porque va a haber una solera, no quiero que me aparezcan grietas donde podría verlos, o bueno, distintas soluciones constructivas. Lo que hacemos aquí es decirle que tenga un nuevo segmento, que me apoyo en la propia viga reticular, selecciono ahora entera para modificarla de forma, vamos a hacerlo ahora de forma desde la definición, es decir, le decimos que no va a ser de 1,20 m por 1,20 m, sino que va a ser de 60. Ahí lo estamos viendo, que es de 60. Pero además le voy a decir que ese segmento quiero que sea, tengo distintas medidas en la cara superior e inferior, como hemos hecho antes, pero desde este diálogo. Le decimos que en la cara superior va a tener 40 centímetros y ahí vemos cómo recoge los 40 centímetros. Le decimos OK y ahí ya tenemos. Veremos más cosas sobre esta cimentación porque ArchiCAD 23 nos otorga más cosas para nuestro modelo. Bien, todos estos detalles que hemos hecho o estas posibilidades de modificaciones detallados de los pilares y vigas se hacen más necesarios o más patentes o con más énfasis en las estructuras metálicas, porque podremos ver cartelas, incluso tornillería y demás, ¿vale? Vamos a ver alguna sencilla aplicación sobre esta estructura metálica. Bueno, esto es lo que nos ofrecía. Bueno, seguramente si lo hubiésemos trabajado más, lo que podríamos haber conseguido en ArchiCAD 22, pero al nivel de trabajo de un básico, incluso, bueno, aquí no sé si hubiese servido para una ejecución, pero al nivel básico nos hubiese valido. Ahora vamos a darle un poquito más de definición. Teníamos que, obligatoriamente, bueno, no obligatoriamente, pero la solución a la cual se había llegado era que hacemos una intersección de elementos sólidos para recortarlo contra la cubierta por las herramientas que ArchiCAD 22 nos ofrecía. Vamos a deshacernos de eso. Ahí vemos que efectivamente ahora tiene continuidad. Vamos a ver cómo solucionamos esto a través de estas novedades que ArchiCAD 23 nos incorpora. Vamos a aislarlo para no quedarnos con todo y vamos a hacer las modificaciones pertinentes para explicar esto. Lo que hacemos ahora es modificar la altura de nuestro pilar. Esto lo hemos tenido antes y lo tenemos ahora y lo vemos. Bueno, me voy a apoyar en ese ángulo de inclinación del eje de la viga y vamos a decirle que la intersección es ese, hasta ahí llega. Bueno, vemos que tiene, este es horizontal, este es inclinado, en este caso a 15 grados, pero no teníamos por qué saberlo. Y vamos a hacer modificaciones sobre este pequeño enano, este pequeño pilar, para que se amolde mejor. Esto era circular, teníamos que insertar dos elementos o hacer una forma para que esto tuviese un buen entronque a meter una buena soldadura o una placa o lo que tuviese. Vamos a hacer que ahora lo tenga de una forma más sencilla. Lo mismo, es un poco repetición, pero vemos que ahora podemos también capturar de una forma inclinada hacia el canto de nuestra viga, que es vertical, no es perpendicular. Esto es un IPN de 140. Vamos a insertar ahora lo que sería o lo que será una, vamos a decirle que 1 centímetro, ¿vale? Una pequeña placa, es lo que vamos a insertar a continuación. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a editarlo. Seleccionamos ese segmento y le vamos a decir aquí mismo que es rectangular y que las medidas no es de 10 por 10, sino 15 centímetros. Está encadenado, con lo cual aparecerá. Si queremos cambiar el material, lo mismo. Entramos en la definición propia o aquí mismo, podríamos cambiar el material para que tuviese otro y lo cambiamos fácilmente. Voy a mantener el material y también voy a decirle que este sea rectangular de 10 por 10. Ahora sí sería un buen encuentro, pero aún así no estoy resolviendo bien esto. De forma
particular para cada segmento o de forma general para los pilares, tenemos la posibilidad de decidir cómo va a tener los cortes. Vamos a explicar esto. Yo puedo entrar en la definición del pilar en modo edición, irme al pilar para decirle que, vemos aquí, cómo va a tener los extremos, en la parte superior y en la parte inferior. Yo podría, si supiese el ángulo, pues le podría decir cuál es el ángulo en la parte superior. Cada segmento igualmente, es decir, yo a ese segmento le puedo decir que tenga un ángulo u otro. ¿Vemos? Ahí tenga un ángulo u otro. Ahora no lo voy a cambiar, sino que lo voy a hacer gráficamente. Es decir, desde aquí mismo puedo elegir que tenga ese ángulo que me doy cuenta ahora de que está perpendicular o mejor, sí, digo bien, perpendicular al sentido de lo que va a ser el pórtico, así que voy a entrar en la definición para decirle que no, que de forma general aquí en el pilar va a tener, no, vamos a hacer a 90 grados. Bueno, esto lo podía girar gráficamente, lo podía girar desde muchos distintos diálogos, pero lo que yo quería era llegar a este punto en el cual efectivamente me da 75 grados o el que yo quisiera. Vemos ahí cómo se ve gráficamente, cómo capturo, ahí apoyándome perfectamente. Ahora está bien alineado, correctamente insertado, con lo cual doy por hecho que he trabajado bien este pequeño pilar. Vamos a hacerlo también sobre como estos dos no quiero trabajarlos repitiendo la orden. Podría recoger atributos, dar atributos, ya lo hemos visto antes, pero creo que va a ser más sencillo hacer luego una simetría. Así que vamos a ver cómo trabajaríamos la viga heredada de Archicad 22. Lo que hacemos es lo mismo, ya no explicaré más, insertamos un nuevo nodo que a 20 centímetros voy a insertar un corte, voy a decirle que en la parte superior necesito también, porque voy a optimizar la sección, no necesito un elemento con tanta sección, un IPN 140, sino que vamos a decirle que tenga menos sección. ¿Dónde? En el centro. Vamos a hacerlo, pero una vez que ya lo he partido, voy a hacer lo siguiente, para vernos también explicar más posibilidades. Decíamos que, o vemos que la viga tiene vertical los dos extremos. Pues voy a decirle que los segmentos, desde la unión inclusive y el intermedio, la intersección sea perpendicular a 90 grados. Así que, bueno, podría ser también al ángulo que quisiéramos. Le decimos OK y lo que conseguimos con esto es que aunque la viga tiene acabados extremos, cada uno de los segmentos tiene el acabado que yo quiero. Vale, pues vamos a editar y vamos a decirle que este segmento, bueno, podríamos cambiar de perfil, pero vamos a hacerlo manualmente. 8 centímetros de canto y si no me acuerdo, bueno, 5 centímetros, a lo mejor, no sé si el ala de un IPN 80 es ese, pero nos va a servir. Vemos cómo lo hemos modificado. Pues vamos a seguir haciendo modificaciones para que se adapte este elemento. Lo que hacemos ahora es decirle que sea trapezoidal y vamos a ver algún cambio más de los que hemos visto ya. El cambio más que podemos hacer es decirle, no queremos girarlo, por supuesto, sino que queremos modificar sus dimensiones horizontales. Vamos a decirle que se amolde, así vemos cómo bajará hasta los 5 centímetros y medio que le he marcado y de igual forma vamos a decirle que la dimensión, vemos cómo ahí lo amoldamos hasta ese punto, con lo cual estoy consiguiendo que cambie esa sección. Vamos a repetirlo aquí con un cambio, perdonad. Un cambio más que será en este caso en altura, así que vamos a decirle primero, bueno, da igual, voy a hacerlo para no tener que hacer puntería, voy a hacerlo desde aquí, así no tendré que irme más cerca, ahí lo vemos, primero es esa dimensión, pero aquí he hecho algo raro. ¿Qué es lo que he hecho de forma no correcta? Pues que no le he dicho que quiero que sea un trapecio, con lo cual me cambiará o me cambiaría toda la sección. Pues vamos a decirle que no, que efectivamente en ese elemento quiero que me cambie hasta ahí. Las dimensiones me las va a marcar, así que vamos ahora a hacer que la dimensión sea en altura. Hasta ahí.
no había hecho el horizontal, perdonad, que le he dicho la paleta flotante no la había marcado correctamente y desde aquí ahora vamos a decir que sea así. Pero no va a tener un buen acabado. Quiero que esto sea horizontal, porque si no me aparecerá ahí un romboide un poco raro. Cortar las almas o las alas van a ser un poco complicado. Pues hago lo mismo, cambio en altura, le digo que cambie la altura y vemos cómo puedo modificar, pero quiero que sea horizontal. Bueno, pues Archicad siempre me ayudó. Con la paleta de control le decimos que hasta este punto será horizontal y ahí lo tenemos. Ahora es horizontal. Salimos del modo edición y ya para acabar lo que hacemos es, en este caso, seleccionar el pilar para decirle que haga una simetría. Será bastante sencillo que desde ese punto ahí lo tenemos. Para acabar atendiéndolos todos, evidentemente. No vamos a hacerlo a todos. Es importante, esta simple pilastra también tiene esto. Es decir, si yo quiero colocar un elemento de remate a manera de vierteaguas, a manera de plataforma, cualquier otro acabado, esto que estamos viendo ahí es justamente eso. Más de los elementos que pensamos van a tener estas necesidades de que con un solo elemento tengamos todos. No tendremos que hacerlo con la herramienta forma, podremos, no tendremos que agruparlos. Tenemos ahí un chapado de 2 centímetros de una piedra o del material que nosotros queramos. Al final, cuando yo iba haciendo este modelo, me iba dando cuenta de que muchos elementos podían ser vigas o pilares en los cuales estas opciones se nos permitía o se adaptaban perfectamente a lo que queremos. Claro, toda esta información gráfica también tiene que ser información que luego podamos sacar. Los pilares y las vigas tendrán un nivel a la hora de sacar documentación del elemento, pero luego un subnivel al cual podemos sacar la información de segmentos o elementos intermedios o subelementos. Vamos a hacer una modificación más sobre una posibilidad de pórtico. Ya decía que iba a hacer algún cambio más, no solamente sobre nuestro modelo, para hacer cambios muy gráficos, o creo que son muy gráficos. Esto que teníamos antes era una intersección de elementos sólidos. Con la herramienta viga no llegábamos hasta aquí, perdón, pilar, no llegábamos hasta aquí a esta posibilidad que tenemos ahora, en la cual vemos que podemos girarlo de forma absolutamente gráfica. Eso sobre un pilar y ahora sobre una viga estamos en una situación más o menos parecida. Selecciono mi viga en este caso, entro en definición para ver que efectivamente la viga tiene vertical los finales, pero yo le puedo decir, al igual que hice hace un momento, que es perpendicular la otras intersecciones. Así que le digo que es perpendicular. ¿Por qué? Pues porque vamos a... Bueno, aquí me he dado cuenta que con el cambio no... Bueno, pues lo hacemos manualmente. Mirad esto. Le decimos que esta rotación, ahí lo vemos, perdón. Ahí está. Vamos a verlo así. Vemos vertical, ¿vale? Puede ser el ángulo que nosotros queramos. Lo podemos hacer así. Tendremos eso. Y ahora vamos a hacer dos modificaciones muy sencillas y que sean gráficas, como estoy haciendo. Es decir, el seleccionar ahora me permite girarlo. Vamos a apartar esto de aquí. Elegimos girarlo. Bien, no quiero girar en ese eje, quiero seguir girando en el otro eje. He hecho clic en el elemento que no era el que yo quería. Ahí estamos. Siempre los nodos son los que determinan cuáles son las posibilidades de modificación. No olvidemos esto, lo sabemos de versiones siempre de uso de Archicad. Y en este caso estamos en la misma. Ahora quiero modificar sus dimensiones. Para modificar sus dimensiones, ¿qué tengo que hacer? Entrar en su modo de edición. Vamos a decirlo. Modo de edición. Le decimos que es trapezoidal y ahora de forma absolutamente gráfica le vamos a modificar sus dimensiones para que se amolde a nuestro modelo. Perfectamente, salimos del modo edición y lo mismo que lo hemos visto en el otro. Hacemos una simetría que será lo más sencillo. No vamos a hacer más modificaciones sobre este tipo de elemento. Ya creo que queda bastante explicado y bastante mostrado nuestro modelo. Vamos a decirle que sea hasta ahí y así
tendremos el eje de nuestra modificación. Decía que una de las modificaciones que podíamos hacer, y voy a hacerla de una forma mucho más clara, es sobre estos también estructura de elementos con pórticos de madera mezclados, en este caso, de hormigón con elementos de unión y esto, madera, donde sobre una elemento forma nos vamos a apoyar en esa línea de forma en 3 dimensiones. Vamos a decir que tenga ese quiebro o ese giro o esa curva. Pero, bueno, veo que no está bien solucionado los encuentros. Bueno, pues de igual manera, le decimos que la viga, toda ella, es perpendicular, en este caso al ser circular, va a ser hasta el eje de su radio. Ahí lo vemos. Y le decimos que queremos verlo. Importante. Bien, grafiado. Fijaros que esto es un pilar, el cual tiene una composición lo suficientemente compleja como para que, aparte de que esté a 30 grados o 35 grados de inclinación, a manera de ejemplo, esto nos ayudará para ver lo que está haciendo. Está haciendo distintos segmentos lo suficientemente o con un ancho o con un perfil personalizado para que se vaya amoldando, estoy pasando a través de ellos, para que se vaya amoldando a las distintas secciones achaflanadas, elementos con tornillería o elementos con placas, elementos que yo necesito para que con un solo elemento tenga al final un anclaje de hormigón. Bueno, esto lo dejo aquí un poco a la derecha para que se vea un poco más. He ido pasando por cada una de estos elementos. Ese es el perfil que ha ido cambiando para conseguir todos esos elementos. Muy potente y muy importante, creemos. Vamos a ver esto de la información que acabo de decir hace un momento y que vamos a ver, creo, explicándolo así. Es decir, decíamos un nivel de clasificación tanto para los IFCs, pero también para nuestros listados y nuestras etiquetas. Vamos a ver esto que estoy diciendo. Lo que hacemos es, sobre el pórtico que hemos configurado nosotros, lo estamos viendo ahora en un documento 3D. ¿Cuál es la virtud del documento 3D? Nos permite acotar, documentar, en definitiva, sin ser una ventana de 3 dimensiones BigMat. Si nos vamos a por las etiquetas que hemos tenido desde versión, ya no sé si es 21 o 22, de una forma muy inteligente, podremos recoger los favoritos que queramos. Vamos a coger, en este caso, una que nos dé una etiqueta vamos a insertarla. En cuanto la inserte, explicamos qué es lo que hace esta etiqueta. Si yo hago clic en esa etiqueta a la vez que, bueno, voy a hacerlo así, he capturado encima de la viga, hago un clic y un clic más. Me está diciendo la información de esa viga, la información que yo he determinado. Esta, en este caso, me está dando una propiedad, es decir, sabemos que podemos hacer propiedades y que con las expresiones que hicimos en su momento, si aquí dejemos tag, que es lo que está grafiando, esta etiqueta para viga, en este caso, está diciendo que recoja una serie de informaciones sobre los elementos y conforme la vaya cumpliendo, me las vaya dando, porque con una L su longitud, que recoja el ID, que recoja y me redondee con 2 decimales, que me ponga el peso y, bueno, pues esto lo podemos hacer perfectamente gracias a las expresiones. Al que tener etiquetas tanto para segmentos como para vigas o pilares o lo que queramos, pues me lo va a ir listando y que además se lo otorgue a los elementos que tengan la clasificación que yo le diga. Aquí me dice que todos los pilares, las vigas, con las clasificaciones diferentes. Aquí también zapatas, bueno, lo que queramos. Yo lo hice sobre una viga, si ahora lo hago sobre un pilar, vemos que de igual manera el pilar 0,37 con tal longitud y con tal peso. Si elegimos ahora otra etiqueta de los favoritos, que lo que está haciendo es listar información de la propiedad que acabamos de ver de segmento, si hago clic sobre una viga, pues no va a dar la información, evidentemente. Pero ahora con Archicad 23, cuando nos ponemos encima de un elemento, nos dice que el tabulador nos permite pasar por distintos elementos en la propia selección. Me voy a la viga, me voy al segmento, me voy a la viga, me voy al segmento. Bueno, pues esto sí que puede ser muy interesante. Ahora yo puedo listar la información que la etiqueta, en este caso, está dando del segmento. Me está dando su dimensión, bueno, el nombre de la viga, su dimensión, el ancho, el alto de cada una de sus partes para que yo lo pueda controlar. Lo mismo hago con la siguiente. Voy a hacer aquí un clic
ahí lo coloco aquí para poder alinearlo de forma directa y no tener que perder tiempo. Ahí vemos cómo efectivamente aparecen, bueno, dimensiones que pueden ser en metros, en centímetros, en milímetros, lo que queramos, de cada una de sus partes. Simplemente, bueno, esto ya lo hacíamos para recoger niveles en las barandillas, en las escaleras. Vamos a poner aquí un clic. Bueno, aquí en este caso, si quisiéramos moverla, movemos hasta aquí. Pues mucha información que vamos a poder recoger en cualquier vista, en la planta, en la sección, en las ventanas 3D, documentos 3D. Muy importante y muy interesante. Esta misma información podremos verla en los esquemas. Es decir, cada elemento, incluso aquí vemos la que hemos insertado, que no aparece en longitud porque no tiene la categoría que le hemos dicho de Zapata. Como consecuencia, si no tiene la clasificación, no listará ese elemento. Podemos hacer que lo liste, pero aparecerán todos y cada uno de los elementos enteros, las vigas y pilares enteros. Pero si queremos que sean segmentos, de igual forma de ese pórtico que hemos visto, aquí lo vemos. Hemos hecho dos segmentos y dos segmentos. Tres segmentos que tenían cada una de las vigas, las dos pilares, perdón, que hemos hecho. Del pilar 37, que lo he mantenido, y me da sus dimensiones. Pues 1 centímetro, efectivamente, le dijimos que tuviese 1 centímetro por la dimensión que vertical y horizontal le hemos dado. Nos dará cada una de las dimensiones. Y cada uno de los segmentos que hemos hecho. A la hora de grafiarlo en la planta también tenemos muchas opciones muy potentes y muy importantes. Cuando nosotros hacemos un pilar, una viga inclinada o un muro, ya lo teníamos disponible en la herramienta muro desde hace mucho tiempo, nosotros podemos verlo, ahí vemos su proyección, pues esta sería su real proyección, ¿no? Una línea de corte, pero cuando nosotros lo teníamos en Archicad 22, lo teníamos así. Es decir, hacíamos un corte simbólico y no podíamos, bueno, podríamos grafiarlo correctamente, pero podemos grafiarlo mejor, creemos. Es decir, en Archicad 23 vamos a poder mezclarlo. Podremos elegir, desde aquí mismo lo puedo hacer sin entrar en definición, decirle que este modo de proyección me habla de los elementos que están por encima o por debajo de la sección, ¿no? Los proyectados y los seccionados. Pues si le decimos que sea sección real, cuando hagamos un clic, vemos cómo ha aparecido efectivamente la diferencia entre que la proyección o el elemento por encima es simbólico, pero lo que está proyectado se ve real. Pero podemos hacer que las dos cosas sean reales, es decir, le decimos que aquí tanto uno sección real como otro sección real, y cuando hagamos un clic aparecerá perfectamente bueno, esta es la diferencia perfecta que hay entre una visualización de vigas entre Archicad 22 y Archicad 23. El nivel de visualización también, ¿no? Siempre hemos tenido ese nivel de visualización para levantarlo o subirlo de forma manual, pero automáticamente también lo podemos hacer. Aquí vemos estos tres vigas que si me voy a la planta, con Archicad 23 las vemos perfectamente, tal y como lo marca sus niveles. Con Archicad 22 lo veríamos así. Bueno, pues será sencillo porque lo único que deberíamos decirle es que las tramas envolventes aparezcan y al aparecer aparecerán cada una con su nivel. Las opciones de vista también han mejorado o han tenido que cambiar para cometer todos estos cambios. No olvidemos que cada cambio que se hace pues afecta a clasificaciones, a interacción con otros elementos, a visualizaciones. Bueno, pues vamos a ver esto. Estábamos viendo ahora en planta la cimentación que teníamos. Bueno, esta visualización puede ser buena, pero aquí había una solera o hay elementos que puedan interrumpir o puedan ser forjados, cualquier elemento estructural que podía afectarlo. Esto es lo que estoy diciendo, es decir, ahí vemos efectivamente que por abajo tengo la cimentación, tengo ese elemento, la solera armada seguramente, pero no será, ahí vemos lo que para mí es la cimentación. Bien, yo necesito que esto se vea de forma diferente o necesitamos que se vea diferente o no, esto es a elección. En las opciones de vista del modelo se incorporan estas opciones, es decir, los pilares se pueden ver
con líneas ocultas, ahí vemos que se verán con líneas ocultas y de igual forma las vigas podemos hacer que se vean o no. ¿Vale? Bueno, aparte de las opciones de ejes y demás que hemos tenido. Luego, si nos da tiempo, también veremos que los forjados que su cara superior coincide en un plano, aunque tengan distintos componentes, distintos cantos y los materiales son los mismos, podemos hacer que las líneas se vean, se eliminen o aparezcan líneas discontinuas. Bueno, también veremos la zona de abertura, las opciones de abertura. Le decimos OK y esto será inmediato. Vemos cómo las opciones de visualización son diferentes. Incluso si hacemos modificaciones, en este caso sobre la solera, y le decimos que sea más corta, por ejemplo, vemos cómo efectivamente de forma inmediata es como una opacidad que no es tal, ni una transparencia que no es tal, sino que está marcando cómo se grafían los elementos debajo. Claro, esto nos lleva a tener muchos distintos modelos para conseguir el grafismo que tenemos. No hemos hablado de los huecos, también estos huecos no son aberturas, son huecos propios de los pilares. Cuando yo hago un clic en un elemento de viga, podemos otorgarle o hacer que ese es el hueco, solamente el hueco, pues borrar el hueco, poner un hueco, y poner un hueco es seleccionar un elemento, en este caso la viga, y decirle que quiero colgar el que antes ponía un segmento, ¿verdad? Y ahora pondré un hueco. No voy a poner el hueco porque me he dado cuenta ahora mismo de que si lo hago así no tendré unos atributos que son los que yo quiero. Es decir, cojo atributos del hueco estrictamente y ahora sí, porque iba a poner un hueco que no había definido en absoluto y no quiero que haga daño a la vista, así que le hacemos aquí un clic, le decimos que coloque un hueco y me debería colocar el hueco. Vemos ahí 30 por 30, esta es la media que yo no sabía y a la altura que tiene que colocarse, si es redondo o es circular o es rectangular, que luego podrá modificarse y ahí me acabo de insertar yo a la distancia que fuese el hueco. Que también podemos seleccionar huecos y moverlos. No son aberturas. La herramienta abertura es otra. Estos son huecos específicos de los pilares, de las vigas, perdón. Como un muro tiene colocación de ventanas y demás. Otras opciones de perfiles, en este caso una viga, de un pilar. Bueno, muy importante y interesante a la hora de hacer elementos como este, clásicos, que es un solo elemento, no es una forma, es un pilar, un solo pilar que gracias a las opciones de segmentación y al trabajo con los distintos perfiles, vemos ahí distintos perfiles, me van a permitir llegar a ese tipo de grafismo, ¿no? Pues si selecciono, vamos a hacer que esto sea más grande así y así, y lo hacemos así. Selecciono el S y ahí vemos que no es otra cosa que un perfil muy segmentado para que tenga canales y esos canales con distinta sección en la parte superior, inferior, incluso podríamos hacer distintos segmentos para que tuviese una curva o lo que quisiéramos. Muy importante. Y esto al final será un pilar o una pilastra o lo que nosotros queramos de cara a clasificación. Esto es importante. Bueno, pórticos igual, más o menos complejos. Estructuras bastante más complejas. Si selecciono ese pilar, fijaros que es un pilar definido con bastantes segmentos para conseguir cartelas, para conseguir placas, para conseguir uniones, donde refuerzos donde necesito, platabandas, lo que necesite, porque me lo va a permitir justamente esta forma de trabajo. Bueno, lo hemos tenido ya hace distintas versiones, el perfil personalizado, pero el conseguir pilares de este tipo por distintas secciones nos vendrán fantástico a la hora de cometer otro tipo de proyectos diferentes. Bien, las aberturas, vamos a echarle un vistazo más, acabamos enseguida, nos extenderemos un poquito más de la hora. Nos permiten, vamos a ver de qué manera explicamos las aberturas. Tengo aquí un ejemplo muy elemental, voy a irme a por un favorito que me permitirá no tener que definirla. Los favoritos igual podrán ser exportados, importados, como siempre hemos hecho, con lo cual yo lo que he hecho ha sido recoger aquí unos favoritos, pero simplemente para no tener que dar dimensiones. Esta es la gran baza de la abertura, bueno, aparte de otras. ¿Cuál? Pues que lo que va a hacer es hacer huecos a los elementos de forma inmediata, adaptándose a ellos. Y hago clic aquí, lo que ha hecho es ponerme un hueco en el forjado, a uno o a los que necesite, ahora lo iremos viendo, y en este caso a un muro. Estas aberturas tienen bastantes opciones. Una, la más clara seguramente, bueno, no,
no sé si es más claro o no, pero muy interesante, es que no sea una abertura que corte al modelo en su totalidad, sino que corte hasta donde nosotros le digamos. Lo que estamos diciendo es limitarla hasta una distancia que yo determine. La limito hasta ahí y lo que me ha hecho es que corta solamente al muro parcial, de forma parcial. Lo mismo puedo hacer con este de aquí, es decir, le hacemos un clic, le decimos que corte hasta capa compresión, pues está capa compresión y ahí vemos cómo aparecen. Esto, lo que le hemos dicho, lo que realmente hemos hecho ha sido en sus atributos hacer que sea limitado en un lado o el otro o en ninguno, con lo cual volverá a tener esos atributos. A la hora de sus definiciones, no es un sistema, la abertura es un elemento que me permitirá hacer un grafismo u otro con las opciones en planta de visualización para que veamos, ahora lo veremos, esto es lo que acabamos de ver, veremos que puede ser circular o no, y la orientación y sus medidas y su clasificación, ¿vale? También importante. Pues vamos a ver cómo se comporta esta abertura en el caso de uno o varios muros, evidentemente. Si sobre este muro nosotros lo que hacemos es inclinarlo, vamos a inclinarlo de forma muy clara, ahí lo vemos, nuestra abertura tiene una orientación que en este caso es perpendicular, porque cuando nosotros lo insertamos, esa perpendicularidad estaba ahí marcada, le podemos decir que sea horizontal, ha mantenido el eje de inserción, ¿vale? Y si lo volvemos a seleccionar y le decimos que sea vertical, pues será vertical. No corta los elementos que no tiene que cortar, corta solamente los elementos que tiene cuando se ha insertado. Pero bueno, al final, de una forma muy rápida, gracias a la programación sobre abertura y no solo en intersección de elementos sólidos, podemos decirle que corte a más elementos. Entonces lo que ha hecho ahora mismo es cortar no solamente al muro, sino al forjado. Vamos a moverla aquí, diciéndole que sea vamos a moverla hacia acá, por ejemplo, así, para que se vea más claro, por ejemplo, por ahí. Podemos hacer que esa orientación sea, bueno, un ángulo el que nosotros queramos, personalizado. ¿Cómo? Pues o hacerlo dentro de su definición o decirle que queremos rotarlo. Si le decimos que hacemos un clic y le decimos que queremos rotarlo, podríamos elegir pues la cara, no sé, voy a elegir ahí ese plano, le decimos que este es el inicio y que lo gire, ahí lo estamos viendo como lo vemos. Voy a hacerlo así, perdonad que no, quiero coger la perspectiva mejor, así. Pero seguimos viendo ejemplos de aplicaciones de la abertura. Vamos a poner que esté para luego utilizarlo posteriormente. Vamos a decirle que de nuevo tenga un ángulo, en este caso de 90. Vamos a dejarlo vertical de nuevo porque lo quiero utilizar luego. Cuando no es un muro, son varios, estamos en la misma. Selecciono mi abertura y podemos decirle, haciéndole un clic a sumarle, que también afecta a este elemento o incluso a este elemento. Lo que estamos haciendo es una abertura que afecta a todos. Claro, ya estamos pensando lo más habitual. A veces, por circunstancias constructivas, no podemos hacer un compuesto, sino que tenemos que hacer una sucesión de muros. Es decir, tengo ahí un muro, otro muro, otro muro. Bueno, no es la mejor, pero a veces necesitamos hacer esto. Pues insertamos ese, solo ha modificado, o mejor dicho, solo le ha hecho un hueco a ese muro y estamos en la misma situación. Si sumamos, podemos decirle que sume a ese, lo cortará, incluso podemos decir que corte a este y ahora estamos cortando. Cortaremos a los muros que queramos. Podemos hacer que corte a todos los elementos porque tenemos opciones de seleccionar un elemento y que
haga esto, ahora lo veremos en cuanto veamos las opciones para aplicación a MEP o a cualquier otro. Es decir, que un elemento puede ser el que haga o provoque la abertura. Vamos a verlo enseguida. Vamos a elegir otro favorito, en este caso este, para que veamos que antes insertábamos la abertura y no tenía ningún grafismo, era una línea de perímetro. Pero podemos insertarlo haciendo que tenga el grafismo que nosotros queramos. Es decir, si elijo ese, tendrá ese grafismo, pero si elijo este, vamos a decirle que esté más alto, porque si no lo veremos en 3 dimensiones y lo vemos mal. Vamos a decir aquí que tenga 1 metro. Insertamos aquí, sí, por ejemplo ahí, y ahí lo estamos viendo. Distintos atributos para uno y para otro. Distintos atributos. El que tengamos, y esto lo elegimos nosotros, es decir, cuando seleccionamos una abertura, luego podremos elegir aquí el símbolo que queramos que tenga, vemos, para corte de un sentido o corte en otro. Bien, si esto lo vemos en 3 dimensiones, lo que tenemos es eso, que si modificamos su dimensión, evidentemente, a algo así, cuando volvamos a la planta, también se modificará. Si insertamos elementos de cara a zoom, bajantes o elementos MEP, vamos también a hacerlo así. Elijo, por ejemplo, este de una bajante. Voy a insertarlo, ¿dónde? Aquí mismo. Lo inserto aquí. Vemos ahí, lo inserto. Bueno, no quería pegarlo tanto, pero voy a deshacer. No voy a moverlo, es mejor hacerlo así. Voy a insertarlo aquí y aquí. La misma abertura que cuando yo me voy a la planta, tengo distintos grafismos, evidentemente. Que además, si yo selecciono esta bajante y la muevo y bueno, seguramente provocaría alguna mocheta, pero no voy a hacer ahora una mocheta, y lo tengo, y selecciono esta abertura y le digo que también haga el hueco a mi muro. Cuando yo entre en el elemento, veré que no aparece, que está ahí abajo y que está ahí arriba. Cada una con su grafismo, evidentemente. Vale, vamos a deshacernos de estas aberturas porque quiero continuar explicando más sobre aberturas. En muchos casos, cuando tenemos colisiones o tenemos elementos MEP, que estos podrían ser alguno de ellos, podemos seleccionar los elementos, en este caso son elementos forma que tenemos y que lo van a otorgarme, pues la posibilidad de hacer aberturas gracias a ellos. Con la opción crear aberturas desde la selección, lo que vamos a hacer es un diálogo que me va a permitir hacer los circulares o rectangulares o por separado o ambos, y con el margen, voy a poner un margen ahora importante, podría ser 1 centímetro, voy a darle ahora que sean 5 centímetros para que sean muy claros, y al decirle crear aberturas, pues lo que va a hacer es aberturas sobre esos elementos de forma automática. Esas aberturas son aberturas que, por supuesto, también veremos en su visualización en planta. Esas son las aberturas que yo acabo de insertar. Todas las aberturas se listarán con las opciones que nosotros queramos. Ahí tenemos 2. Bueno, aquí en este caso vamos a llamar al diálogo de rehabilitación, pues me estoy dando cuenta de que he ejecutado elementos con distintos estados de rehabilitación. Vamos a decir que el elemento planteado, y así aparecerán todas las aberturas que tenemos, las circulares, las cuadradas y las 2 que tenía que he dejado marcadas. Con las definiciones igual, la altura, el ancho, la altura del dintel, la información que nosotros queramos, con lo cual, y además es que se han incorporado tanto para las aberturas, que es lo que decía, siempre afectan a muchos más diálogos, tanto a las aberturas, como si le digo que aquí sean todos, tanto a las aberturas como a los distintos elementos, segmentos de viga, atributos o parámetros para segmento de viga, para segmentos de pilares, para segmentos de vigas y segmentos de pilares. ¿De acuerdo? Muy bien, pues a ver, es importante que ahora que tenéis la oportunidad de
descargaros Archicad 23 en español. Si vais a la ayuda, tan sencillo como eso, y dentro de la ayuda veis las nuevas características, veréis que no son estas mejoras o novedades que hemos visto. Hay muchísimas mejoras, pero tanto de biblioteca como aquí estamos viendo, como interoperabilidad, como en rendimiento, el administrador de atributos ahora se ha mejorado, siempre tienen mejoras que se recogen para que de versiones anteriores se mejoren y luego se incorporan las más evidentes, ¿no? Como suelen ser pues, el muro cortina, la escalera, bandilla, en este caso pilares y vigas. No dejaremos de mostraros más vídeos y presentaciones. Siempre tenemos intención de hacer seminarios. Esto, la agenda será quien lo determine. Vídeos en YouTube que iremos incorporando de esto. Esta grabación se está grabando, con lo cual la tenéis disponible a través del registro y os llegará un aviso cuando esté disponible para que la visualicéis y le echéis un vistazo. Bueno, pues os decía que una hora y 6 minutos. No queríamos extendernos más en esta presentación. Creemos que es muy clara estas tres herramientas principales de Archicad 23, aparte de otras muchas, como os decía. Y si tenéis interés en ver más cosas de la versión 23 en español, pues hacérnoslo saber a través del correo electrónico y a través del teléfono. La información sobre Archicad España o Archi España ahora, como he dicho el cambio, no dejaré de confundirme en algún momento todavía, desde que hace 4 meses cambiamos de nombre. La tenéis disponible en la página web